Francisco Abundis, Paco Abundis, muy buenas noches. Qué gusto estar contigo. Eres director de Parametría. Así es. Las encuestas últimamente han dado mucho de qué hablar. Está el caso del Brexit, está el caso de la elección en Colombia, del plebiscito en Colombia. Y bueno, está obviamente la elección en Estados Unidos. En el caso de Colombia y del Brexit se ha dicho mucho que las encuestas fallaron, pero que fallaron porque no fue una mala medición, sino porque hubo una muy baja participación, que entonces esto alteró el resultado. Sí, yo creo que hay elementos que podrían servir para el análisis que son comparativos. Te lo pongo incluso más grave. Esas son las dos más recientes, pero ha habido otros problemas en la elección británica, donde con 6 puntos de diferencia acabaron con 100 asientos de diferencia a favor de los conservadores. Está el ejemplo de Grecia, está el de España. Sí tenemos varios ejemplos donde las mediciones parece que no nos están dando los mejores pronósticos. Y para fortuna eso nos da la razón a algunos que desde hace mucho tiempo decimos que los diagnósticos no son pronósticos. Y en el caso de Estados Unidos tienes el ejemplo más claro. Hoy por hoy tienes concentradoras de encuestas, tienes mercados de apuestas, tienes ponderaciones de corredorías y... Es un sitio como el de Nate Silver, ¿no? Sí, por ejemplo, 538 es uno, pero también tienes el Huffington Post, también tienes Real Clear Politics. Todos también hicieron tienes proyecciones. Y todos hicieron proyecciones en función de mediciones. Ahora dinos cuál es la diferencia entre medición estricta y proyección. Que tú mides hasta el lunes anterior al martes de la elección, o en el caso de México es peor, porque tenemos una ley electoral que te prohíbe medir hasta el miércoles siguiente, digamos, anterior al domingo siguiente. Pero no entiendo muy bien la diferencia, porque, por ejemplo, en el sitio de Nate Silver, tú me lo mencionabas antes del programa, apareció esta posibilidad de que los estados como, no sé, Michigan o Pensilvania o Florida, efectivamente cambiaran de... Mira, si sigues la elección, verás que, a diferencia de lo que pasa en México, lamentablemente, ahí te dan sus estimados por hora. Te dicen, esto es lo que yo te digo, asumiendo que la elección sea el domingo, esto es lo que te digo el viernes en la tarde, esto es lo que te digo el sábado en la mañana, esto es lo que te digo el sábado en la tarde. Y, lamentablemente aquí parece que para el mundo tenemos un blackout informativo. Allá no, allá es continuo. De hecho, si ves cómo se cubrió la elección, le iban cambiando. Florida, ¿cuántas veces cambió? Por ejemplo, ¿no? Florida te da un primer dato a la hora que cerró la casilla, luego una hora después, y acabó en un punto y algo más. Bueno, entonces ¿no? vayamos a Estados Unidos. Desde tu punto de vista, entonces, entiendo, bueno, me lo decías antes del programa, de empezar, no se equivocaron las encuestas. Había muchas advertencias, yo te diría que dichos por los propios estrategas, analistas en Estados Unidos, pollsters, como se conoce, aquí el término sería encuestadores, no había consenso sobre Florida, ¿no? Si tú veías uno de estos sitios concentradores como el de Nate Silver, que se ha hecho muy famoso por el tema y que ahorita está en escrutinio durísimo, él tenía 0.7, demócratas, Hillary arriba. Si veías el de 538, perdón, ese es 538, si veías Real Clear Politics, ellos tenían a los republicanos arriba. Si North Carolina, ambos coincidían. A lo que voy es, no había consenso y sí había señales. Y eso se dijo durante días previos, el fin de semana. Había una mayor probabilidad de que ganara Hillary, pero el otro escenario no es que fuera imposible. Ahora, en Estados Unidos es muy relevante la diferencia entre una encuesta local y una encuesta nacional. Eso claro, es obvio, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ejemplo, Michigan pues, es local. Así es. Pues, exactamente. Ellos no tienen un sistema similar al nuestro donde un voto cuenta individualmente, ¿no? Y en lo que se refiere entonces a las encuestas nacionales y a las tendencias nacionales, ahí el resultado estuvo entre los parámetros. Las encuestas nacionales son muy similares. Sí hay quien dice que podrían ser incluso mejores, salvo mejor análisis, que 2012 o elecciones anteriores. Te lo doy como ejemplo rápido. En 2012 se dijo que Obama ganaba por 0.7, acabó 2.3 arriba. Hillary ahora acabó con 0.7 arriba en el voto popular y se supone que se decía que estaba 2.53 arriba. Es decir, los números son muy parecidos, incluso podrían ser mejores en esta elección, en el popular. Porque además hay el margen de error de las encuestas. Exactamente. Y eso se publicó el sábado anterior a la elección, se decía Trump está en el margen de error, y se dijo durante todo el fin de semana. No lo queríamos ver, no queríamos ver que este escenario era posible, sucedió. Te doy otro elemento. En Estados Unidos esto no se decide más que
como bien sabes, 6 estados, 5 estados, acabó decidiéndose en 3. Y en realidad es donde podrías decir que hubo problemas con las encuestas de 50 estados. No hubo problemas prácticamente. Se dice que hubo una subestimación en los estados de Trump, pero en realidad ahí había muy pocas mediciones porque nadie le interesa medir lo que pasa en el medio oeste porque ya sabemos qué va a pasar. Okay. Igual nadie le interesa medir las costas porque ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, dentro de esto que mencionamos al principio, bueno, no sé si lo mencionamos, pero lo mencionamos ahorita. Ajá. Eso no fue una elección con una alta volatilidad de intención de voto. Además, yo creo notablemente. Además. Y de ahí la gran incertidumbre. Y aquí hay 2 momentos claves que me interesa tu comentario. Trump estuvo 2 veces en la lona. La primera vez que estuvo en la lona fue a finales de agosto. Y lo se recuperó. Y luego vino a México y entonces aquí es lo que yo tengo visualizado. Aquí rebotó y entonces se recuperó. Y más o menos empató con Hillary Clinton. Y después vinieron los debates y Hillary Clinton de nuevo repuntó. Y entonces hubo la estocada final, así del FBI, que fue esta declaración del FBI, diciendo que se reabría el expediente de los correos, ¿no? 11 días antes. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente la segunda estocada fue mortal. Mira, es muy difícil atribuir la visita de Trump a México como un elemento fundamental, porque antes de que viniera, él empezó a repuntar. Es decir, por lo menos le ayudó. Vino el 1 de septiembre. No le perjudicó. El día siguiente ya había encuestas con él repuntando, pero no era posible que se las atribuyeras a la visita. Quiere decir que él ya venía hacia arriba previamente. Luego vinieron otras y se estabilizó, como bien dice arriba. Los debates le ayudaron a Hillary Clinton y ciertamente ahorita todo el tema es cuánto afectó lo del FBI. De hecho, el Partido Demócrata o la propia candidata Hillary ya dijo, se lo atribuye al FBI. ¿Coincides? Yo creo que, dado los márgenes que tenemos y las diferencias que hay, para varios estados podrías decir que sí fue un elemento fundamental, porque de estos estados de los que estamos hablando, otra vez Wisconsin, Michigan y Pensilvania, estuvieron a menos de un punto. Entonces es muy probable que el señor Trump y nosotros le debamos la victoria al director James B. Comey. Eso es mucho más claro que la visita. Ahora, leí un artículo tuyo recientemente donde hacías un examen de las encuestas de salida. Y tenías varios datos muy interesantes que pueden ilustrar cómo está este electorado y qué pasó en esta elección. Mira, me refiero primero a un artículo muy visionario de este cineasta Michael Moore, que habla de las 5 razones por las que Trump no dice que puede ganar, dice que va a ganar. Y esto lo publica en julio. Y básicamente fueron, así es, ¿no? Que tiene documentales muy críticos, muy prodemócratas. Básicamente lo que dice es, en elementos y de manera, digamos, muy resumida, tenemos hombres blancos muy agraviados por minorías, como son, digamos, gente que está tomando tu trabajo, mujeres, y en general el hombre blanco está en crisis, ¿no? Tenemos que la primaria entre Bernie Sanders y Hillary dejó muy dañada a Hillary entre los jóvenes. Tenemos una mala candidata, lo dicen de manera distinta, pero dicen es una candidata que no despierta ningún entusiasmo. Pero el último elemento que me encanta le llama el efecto Jesse Ventura, que es este luchador de lucha libre, ¿no? Que ganó al inicio de los 90s el estado de Minnesota. Y habla de este enojo con el cual no importa que tu opción no sea ni la mejor, ni importa que tú estás enojado y que por alguien vas a votar. Como él dice, la casilla electoral es un momento único, no hay cámaras, estás solito y descargas toda tu ira. El momento en el que todo el mundo saca el anarquista que lleva dentro, ¿no? Me encanta la expresión. Y lo llama el efecto Jesse Ventura. Cuando revisas los datos, ¿no? Y yo creo que es la utilidad del método más que el tema predictivo, el exit poll te explica las razones del elector. No tiene consenso en los temas. Es decir, si vas revisando tema por tema... No es el racismo, no es la economía. Te pongo 2 ejemplos clarísimos. ¿Usted qué prefiere? ¿No? Le preguntan al que va saliendo de la casilla, ¿que se legalicen a los indocumentados o que se les deporte? 70% quiere que se les legalice, del público en general. ¿Usted qué quiere? ¿Que haya muro o que no haya muro? 54 en contra, 41 a favor. ¿Cuál es el problema principal? La economía, 52%. ¿Y quién cree que lo va a hacer mejor? Hillary.
O sea, cuando revisas todos los datos, te quedas frío porque no tiene sentido. Tiene un tema que gana, el Obamacare. ¿Quién tiene la mejor imagen? Hillary. ¿Quién tiene el mejor carácter? Hillary. Es increíble. O sea, como ves los datos, es increíble que a pesar de todos esos datos, votaron por Trump. Entonces, aquí hay otro elemento. Esto tiene que ver... Pasional y racional. Totalmente, ¿no? Y luego hay datos pues, muy delicados y muy graves, que son cómo votaron ciertamente los hombres blancos, pero se supone que los hombres blancos con educación, los que tienen college, universidad, deberían de haber... No, bueno, ahí también tiene sesgo a favor de Trump. Hay unos datos que te dejan frío. Yo digo, hay los más evidentes y los más obvios. Bueno, pero entonces sí se puede decir, por ejemplo, que en el caso de los hombres blancos, el factor de género fue muy importante. Más bien, que es otro delicado, el factor de género a favor de Hillary, de las mujeres, se vio compensado por el de Trump, de los hombres a favor de Trump. Se cancelan. De hecho, es un poquito más grave. El factor de género a favor de Trump, de los hombres, se explica por qué, por la crisis económica, Así es. El agravio de las minorías, el hombre blanco. Esta expresión que es the angry white man, el hombre blanco enojado, ¿no? Y si lo ves, esto nos remite a los estados de los cuales estamos hablando: Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Gente que no tiene empleo, gente que se ha visto afectada por la globalización, gente que ha perdido su lugar en la sociedad americana. Ahora, lo que se está percibiendo ahora es que hay una polarización, ¿no? Por ejemplo, los movimientos racistas están atacando. Exactamente. Bueno, ahí está el Ku Klux Klan y todo esto. Y por otro lado están todas estas manifestaciones en contra de Trump, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto no sería representativo, de acuerdo a esta complejidad que tú estás describiendo por intención de voto, de cómo se está polarizando la sociedad. Bueno, al final tienes una diferencia de no más de 950,000 votos entre un candidato y otro en casi 130 millones de electores. Serían dos bloques completamente identificados, ¿o sí? Tienes dos bloques muy polarizados en temas muy particulares, ¿no? Y ese es uno que, pues, obviamente sí nos preocupa. ¿El racismo? Sí, con sus atenuantes, te diría. Se esperaba que las minorías iban a ser, en particular la hispana, iban a estar muy claras en esta elección. Pues para, nuevamente, alarma de esta elección, no es el peor dato entre hispanos. El peor dato entre hispanos en una presidencia lo tiene Bob Dole con 21%. El segundo peor lo tiene Mitt Romney con 27%. Entonces, ¿cómo Donald Trump obtuvo casi el 30%. Que no todo es racismo. Que hay una parte de agravio. Que los latinos, contra los cuales habló y despotricó todo lo que quiso, finalmente no votaron no todo mundo, que será el mismo caso de las mujeres, que no todo el mundo se sintió tan agraviado. O vio en Trump otra cosa, o nuevamente su necesidad de... O había un clivaje entre los ilegales y los legales. Un latino legal. Que esa es otra. Digamos, para los latinos su principal preocupación no es la migración. En estas preocupaciones de qué te importa, según CNN, en su encuesta de salida, 52% economía, 18% terrorismo, migración solamente 13%. Es decir, estás hasta abajo de la escala. Muy interesante, se nos acabó el tiempo. Un gusto. Te agradezco mucho. Al contrario, y le seguimos en esto. Por favor, gracias. Gracias a ti. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.